Buenas noches, soy Nina Mellor, coordinadora de investigación en Abrali y también en Abrasta. Coordino actualmente el Observatorio de Oncología, plataforma de análisis y datos abiertos, y seguimos en nuestro segundo día del 16º Foro Alianza Latina, Mejores Prácticos para el Tercer Sector de la Salud, con el tema Datos en políticas públicas. Datos son importantes y fuentes de información y posibilitan el desarrollo de políticas públicas con base en evidencias. En este espacio vamos a debatir cómo los datos pueden incidir en las políticas públicas de salud. Entonces, los especialistas que vamos a tener van a mostrar ejemplos que expanden el escenario de la oncología, y también vamos a tener ejemplos de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Para comenzar, llamo a nuestra primera invitada, que es Ana Beatriz Machado de Almeida. Es sanitarista y maestra en salud pública en la Facultad de la USP, y actualmente actúa como investigador en el Departamento de Investigación de la Asociación Brasileña de Linfoma y Leucemia, y es contribuidora en el Observatorio de Oncología. Bienvenida, Ana Beatriz, es contigo. Buenas noches. Primero quiero agradecerles la invitación. Estoy muy feliz de estar participando en este foro de Alianza Latina, debatiendo sobre un tema muy importante que es datos en políticas públicas. Entonces, para comenzar, creo que es importante traer la definición que es dato. Es importante recordar, dato e información no son la misma cosa. En verdad, el dato es la base de la información. Aquí yo les muestro algunas informaciones, datos en estadística y datos en salud pública. El dato en estadística es aquel observado sin someterlo a evaluación o análisis. Y la observación es aquel resultado del análisis. El dato sirve como base para la información. Existen algunas etapas para producir la información. Comienza con la recogida del dato, que es la etapa inicial para producir la información. La recogida del dato puede surgir de algunas formas: recogida primaria o recogida de datos secundarios en salud. Por eso trabajamos con algunos sistemas en salud, principalmente el DataSUS. En la segunda etapa es la codificación del dato recogido. Esta etapa busca transformar aquel número, aquella observación, en una información a través de una codificación. Después de esa codificación existe una etapa del procesamiento del dato codificado, que es la clasificación y la agrupación, el agrupamiento de esos datos. Y la última etapa de la información es la divulgación. Esta divulgación puede suceder de diversas formas, dependiendo del público objetivo que recibirá aquella información. ¿Quién es este público? ¿Es el gestor en salud? ¿Es la población? ¿Alguna institución? Y los datos tienen una importancia muy importante en salud pública. Son importantes fuentes de información que posibilitan análisis, estudios y hasta el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencias. La información subsidia el proceso de toma de decisión y apoya en el conocimiento sobre las condiciones de salud de la población. Pero es necesario afirmar que el dato debe poseer calidad, y esta calidad debe ser medida, por ejemplo, además a través de la consistencia o de la plenitud. Si esto no tiene calidad, de nada sirve producir información. Aquí tenemos algunos datos sobre el ciclo de políticas públicas, cómo las políticas públicas son creadas. Es importante definir qué es una política pública. Es el conjunto de programas y acciones realizadas por el gobierno, y eso puede ser en varios niveles, como municipal, estatal o federal, para obtener la demanda de la sociedad. Entonces, primero se identifica el problema, alguien identifica el problema, la población o los propios monitores de salud, y después se hace una construcción de agendas. Esta construcción identifica las demandas y define cómo pretende priorizar esto durante su gestión. El segundo paso para esta formulación, se formula la política, que define el objetivo y cuáles serán los programas elaborados. La tercera etapa es el proceso decisorio.
donde el gestor va a trabajar los recursos y los plazos para la elaboración de esa agenda. Después viene la parte de la implementación, que es donde toda la planificación, toda esa teoría desarrollada en la práctica se implementa, y la evaluación. ¿Y dónde entran los datos? Esos son insumos para identificar las demandas, para subsidiar la planificación pública y para formular las políticas públicas basadas en evidencias. El dato hace parte de todo ese proceso, inclusive en la parte de la evaluación, que va a medir la efectividad de la política pública. Aquí un esquema de datos de calidad deben pasar por un proceso de transformación para producir políticas públicas adecuadas. Entonces, el dato tiene que pasar por ese proceso de preparación, análisis, síntesis y de comunicación para ahí sí impactar en políticas públicas, porque el dato solo no hace nada. Aquí hay algunos ejemplos prácticos de datos para políticas públicas. Creo que todo el mundo conoce el censo demográfico, que es la mayor encuesta realizada en el país por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Esta encuesta se hace a cada 10 años. La última fue en 2010. En 2020 no hubo, por causa de la pandemia del COVID-19, y en 2021 fue suspendida. O sea, en noviembre ahora, en 2021, el IBGE ha iniciado las pruebas preparatorias para el censo en 2022. Este censo es un ejemplo que usa datos para implementar políticas públicas. Es una fuente de información para cada municipio y localidad en todo el territorio brasileño. Otro ejemplo es la investigación nacional por muestras de domicilios, que es realizada por el IBGE para obtener algunas características socioeconómicas de la sociedad, como población, educación, trabajo, ingresos, entre otros. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el Observatorio de Oncología, que entonces, para iniciar, traje un vídeo explicando qué es el Observatorio de Oncología y cómo lo utilizamos esos datos en la práctica. En 2018, el Brasil va a tener 600.000 casos entre más de 200 millones de habitantes. Julia tiene 3 hijos, es activa, sexual activa, y no rehizo el Papa Nicolau en los últimos 5 años. Giovanna realiza el examen preventivo con más frecuencia, o la frecuencia ideal. Tiene una vida sexual activa, sueña tener hijos y vive en São Paulo, donde el gobierno invierte R$495 en salud por persona. Julia es de Alagoas, donde el cuadro de inversiones tiene una diferencia expresiva, apenas R$249 por persona. Aproximadamente 291 millones de mujeres en el mundo son portadores de HPV. Cuando no tratado, el H puede transformarse en cáncer de colon, que puede afectar a 528.000 personas por año, que afecta. En Brasil, la vacuna para el HPV fue introducido de los 9 a los 14 años en 2014. Pero además de la vacunación, existe un examen fundamental para la prevención de esta enfermedad, el Papa Nicolau, que Julia solamente hizo una vez y Giovanna lo hace frecuentemente. En el mundo, de 60 a 80% de las mujeres con cáncer oncológico no realizaron el rastreo en los últimos 5 años anteriores. Infelizmente, Julia hace parte de esa estadística. Descubrió en su última consulta que tiene la enfermedad avanzada. Su tratamiento debe costar cerca de R$6.738.43 al sistema público. Con ese mismo valor, más de 312 mujeres podrían haber recibido tratamiento para las lesiones del HPV precancerosas detectadas por el Papa Nicolau. Por eso Abral hace inversiones en investigación de salud para ese caso. Historias como de Julia y Giovanna ejemplifican millares de casos analizados por el Observatorio Oncológico, que utilizan datos abiertos para planear acciones oncológicas, además del ejemplo en el campo.
Estos datos deben ser tratados y estudiados para que podamos utilizar y enfocar en el área de prevención. Con el acceso a los datos, el observatorio, la población de Alagoas, junto con el secretario de Salud secretario de Salud de PIL, comenzó a hacer campañas preventivas para hacer el examen de colon. De esta forma podemos tomar decisiones estratégicas y más efectivas para resolver este problema. Los datos están disponibles para prevenir, tratar, erradicar y transformar patamares de salud. La sociedad que no planea acepta cualquier resultado. No es solo sobre el Brasil, es sobre el mundo. Después de esa presentación, hablando un poco sobre el Observatorio de Oncología, es una plataforma en línea dinámica de monitoreo de datos abiertos del Ministerio de la Salud. Utilizamos algunos datos de DataSUS como el SIM, el SINASC, el CIH, que son importantes sistemas de información de salud, con estos datos que podemos transformar en información. Y con eso producimos estudios y divulgamos en nuestra plataforma para impactar de alguna forma el sistema. Aquí tenemos ejemplos de divulgación de nuestros estudios. El cáncer puede ser la principal causa de muerte en 2029 en Brasil y otras noticias que la mayoría de las brasileras son diagnosticadas con cáncer de ovario en estadio avanzado. Algunos estudios que producimos que fueron divulgados en congresos científicos. Recientemente presentamos un estudio de ISBOC en Congreso de Hemoplay y producimos artículos científicos en revistas internacionales y finalmente el impacto de que un estudio puede impactar en políticas públicas. El estudio de cáncer de colon de útero fue utilizado para fomentar acciones de política pública en la ciudad de Pilar, en Alagoas, y la red de combate de cáncer en el estado de Alagoas, que creó una campaña hashtag Yo Me Amo para concientizar de la importancia del examen Papa Nicolau. Finalmente, tengo como conclusiones que el dato es la base para la información y solo no lleva a ninguna comprensión. Necesita pasar por etapas para producir informaciones. Indicadores son importantes en la formación, en la creación de una agenda, en la formulación de políticas públicas y en la evaluación de la política pública. Para eso necesitamos datos de alta calidad para permitir la toma de decisiones adecuadas. Sin datos completos, las autoridades de salud públicas tienen capacidad limitada de hacer las elecciones adecuadas. Aquí, sociedad que no planea acepta cualquier resultado. Muchas gracias. Gracias, Ana Beatriz. Ese ejemplo del observatorio es impactante, inspirador, porque el dato solo no significa nada, pero ese compromiso, toda esa estructura que el equipo del observatorio transformando ese dato en información es sin duda un gran aliado del gestor en la toma de decisiones, no solo de los profesionales de salud para orientaciones de protocolos y conductas. Veremos muchos otros ejemplos de otros casos y otros trabajos en ese sentido y estoy muy feliz porque sé todo que presentaremos. Para seguir, vamos a dejar la oncología de un lado y hablar de la esclerosis múltiple, llamando a Gustavo San Martín, que es administrador de la empresa y
fundador del Amigo de los Multiesclerosis AME, que divulga la esclerosis múltiple, contribuyendo para la búsqueda de diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y mejora en la calidad de vida. Entonces, Gustavo, hola a todos, es un placer estar aquí en el 16º Foro Alianza Latina, uno de los principales liderazgos de las asociaciones de pacientes en Brasil y en toda América Latina, especialmente para compartir con amigos de nuestra jornada. Nosotros aprendimos inspirados en el trabajo de Abrale, cuando en 2016 conocimos el Observatorio de Oncología. Yo pensaba, si tuviera datos sobre esclerosis múltiple, tal vez pudiera hacer una diferencia en la actualización de los protocolos para las personas que tienen esa enfermedad. Hoy quiero presentar lo que he hecho a partir de esa influencia positiva después que conocí el Observatorio de Oncología. Para contextualizar, en 2011 recibí un diagnóstico de esclerosis múltiple. No sabía mucho qué hacer por un periodo de mi vida y pasé a querer divulgar información sobre la enfermedad. Y entonces ya vi que podía ayudar personas en ese ejercicio de garantizar sus derechos y de exigir nuevos derechos. Hoy tenemos definido que nuestra causa va más allá de la esclerosis múltiple. Pensamos que nosotros pacientes no somos definidos por nuestro diagnóstico. Todo el potencial humano, cuando apoyado, puede ampliar las perspectivas de vida de estas personas. Y trabajamos mucho con nuestros principios, nuestros valores, ética, transparencia, respeto a la diversidad, compromiso con nuestro trabajo, con el enfoque en garantizar los derechos, siempre con excelencias. Tenemos 5 pilares muy estructurados y definidos, y uno principalmente es el de política pública, que no funciona sin el de investigación, que necesita de la conciencia, awareness, de la responsabilidad social, de la calidad de vida. Aquí en AMCDD entendemos que el diálogo con los pacientes es la puerta de entrada, y la promoción de calidad de vida es la manera como mantenemos este paciente recurrente en nuestras plataformas, que tienen como punto de partida la información y el intercambio de información, la identificación de las necesidades de otras personas con esclerosis múltiple y proponer políticas públicas con esos pacientes. El trabajo el año pasado impactó alrededor de 400 millones de personas, más de 770 artículos publicados, alrededor de 3.000 personas que accedieron a nuestras páginas internet, el intercambio de información, de creación de vínculos. Pasamos a acceder a muchos datos, y por eso tengo aquí una primera solución, una primera entrega que es la comunicación, el diálogo estructurado con nuestro público objetivo, que es nuestra principal herramienta para la política pública. La comunicación externa, donde hablamos de lo que estamos haciendo, y también tenemos la comunicación que producimos para dialogar a diario con nuestros pacientes, los familiares, para que vuelva a consumir nuestros contenidos. Así surgió, inspirado en el movimiento que Abrale inició, el Observatorio de Oncología, el Observatorio de Esclerosis Múltiple. Tenemos tanto intercambio de datos con esos pacientes. Si yo pudiera sistematizar esos datos, podría identificar buenos argumentos para envasar políticas públicas. Esa iniciativa nació para instrumentalizar el sueño de advocacy. Recompilamos las informaciones para descubrir lagunas
para la entrega de medicamentos, judicialización del tratamiento. Existía un espectro muy grande que queríamos abarcar de alguna forma y conseguir recompilar datos para poder proponer soluciones. Lo que teníamos en mente al principio era definir el costo de la esclerosis múltiple en Brasil. En tesis, con todo el auxilio de Abrali, empezamos a mapear los costos directos e indirectos de un paciente de esclerosis múltiple. Pero sucede que es curioso, es diferente del escenario de oncología. El paciente de esclerosis múltiple no tiene un diagnóstico claro. Entonces, él entra con otro SID, otra definición de enfermedad en el sistema de SUS y es tratado no como un paciente de esclerosis múltiple. Y cuando empezamos a recompilar esos datos, fue muy difícil lograr entender el costo de esta enfermedad en los pacientes que llegaban al SUS, comprendiendo que el resultado de este estudio tal vez no pudiera ser tan satisfactorio para movilizar una nueva política pública para mejorar el tratamiento en Brasil. Identificamos un otro problema también importante, que era el retraso recurrente de la entrega de medicamentos para pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, con la ley de acceso a la información pasamos a cuestionar las secretarías de salud, ministerio y el paciente sin la necesidad de la ley de acceso a la información para que ellos nos contestaran sobre la distribución de los medicamentos para esta enfermedad. Y lo hicimos de forma recurrente y seguimos desde 2015 hasta hoy, a cada 3 meses repetimos las mismas preguntas y pasamos a hacer un monitoreo de los principales datos farmacéuticos y logramos en diciembre de 2017 discutir con el ministerio, brindar al Ministerio Público datos importantes. Ahí habíamos comprendido que casi el 75% de las personas que retiran un medicamento en SUS habían recibido con retraso el medicamento. Y en 2017 el problema seguía siendo el mismo. Con esos datos en mano pasamos a un diálogo más próximo con el Ministerio Público. En julio de 2018 el Ministerio Público implementó un procedimiento preparatorio. Existe hasta hoy. Seguimos el monitoreo de la distribución a través del SUS para los tratamientos que se integraron a los protocolos de tratamiento de la esclerosis múltiple y seguimos muy próximo del Ministerio Público dándole seguimiento a todo lo que está sucediendo y ofreciendo más datos para que ellos sigan intentando comprender dónde están los cuellos de botella para ese tratamiento. Y tenemos otros problemas que necesitan de nuevos datos y es ahí que llego a la situación. La acción sigue vigente en constante actualización y monitoreo de datos y a cada trimestre el Ministerio Público, para que esta acción civil pública no se finalice. Y aquí tenemos algunas lecciones que aprendimos. Curioso del Observatorio de Esclerosis Múltiple es que nació para contestar a una pregunta. En el medio del camino comprendimos que sería difícil recompilar esos datos porque, diferentemente de otras patologías, no existe un rastreo en SUS para la enfermedad. Entonces necesitamos de otro dato para resolver otro problema importante, que era el retraso seguidos y continuos a menudo de la entrega de los medicamentos. Y lo que comparto con ustedes es que si la causa es legítima, no es suficiente ser legítimo, hay que parecer legítimo. Es necesario
nosotros transformamos el Observatorio de Esclerosis Múltiple en una plataforma, en un sitio. Utilizamos la expertise de Abrali para dar visibilidad a nuestro observatorio, porque este proceso de advocacy necesita de datos y necesita de apoyo público, de la legitimación del proceso, y necesitamos estar listos para mostrar estos datos a los que nos cuestionan. Nuestro público no sabe muy bien por qué recompilamos estos datos. Es importante comprender que en el caso de un observatorio que desde 2015 hacemos el mismo tipo de pregunta y tenemos los mismos participantes en nuestras encuestas, es necesario demostrar a nuestro público la importancia de eso, y tenemos que facilitar y hacer una comunicación persistente, clara y sencilla. Cuando actualizamos los datos, comunicamos a nuestro público lo que estamos haciendo con esos datos. Necesitamos conocer las reglas del juego, porque la advocacy no termina cuando logramos obtener los datos. Empieza con eso, porque las políticas públicas empiezan con los datos adecuados. Más que recompilar datos, necesitamos descubrir cuáles son los datos que necesitamos para poder tratar y solucionar un determinado problema. Entonces, con mucha gratitud, comparto con quien nos inspiró y con quien nos apoyó y sigue siendo una inspiración. Dejo aquí mi contacto y muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Gustavo, por estar aquí, por este ejemplo de la actuación de AME. Vamos a recibirte para nuestro debate y sé que vas a inspirar muchas personas a hacer preguntas y sacar dudas. Muchas gracias. Antes de seguir, quería pasarles unos mensajes. Hablaba de las preguntas, entonces ustedes apunten las preguntas, porque al final de las presentaciones haremos una charla colectiva contestando a las preguntas y tendremos una interacción con nuestro público. Quería decir también, pedirles que comentaran en las redes sociales utilizando la hashtag Foro Alianza Latina. Tenemos muchos paneles con temas interesantes que podrán impactar y ser interesantes para otras personas. Y es una forma de divulgar las informaciones. Voy a invitar ahora Michelle Costa, sanitarista, graduada por la Universidad de São Paulo, especialista en salud colectiva en el Instituto de Estudios de Salud Colectiva de la Universidad de Río de Janeiro y maestranda en la Escuela Nacional de Salud Pública de Fiocruz. Actúa hoy como analista de datos en salud en el Instituto Desiderata. Bienvenida, Michelle. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad, por compartir esta charla con la profesora Tatiana, que tuve el placer, que fue mi profesora durante mi graduación, con Ana y Gustavo también. Soy Michelle. Les voy a traer un poco de mi experiencia en el Instituto Desiderata para pensar cómo utilizar datos para políticas públicas. Empiezo hablando de nuestro instituto. Actuamos en el estado de Río de Janeiro. Somos una organización de sociedad civil de interés público. Hacemos advocacy pensando en el cáncer infanto-juvenil desde 2003, cuando se fundó la institución, y en 2019 ampliamos eso pensando en la obesidad como un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí tenemos un flujograma que representa ese proceso relacionado a lo que dijo Ana, pensando en la política pública. 4 puntos para comprender Desiderata y los usos de datos e información para políticas públicas. Primer punto, estudio y
investigaciones, trabajamos con material de divulgación, estudios para toma de decisión basada en evidencia. Segundo punto, en la movilización, traemos los actores involucrados para una mejor solución para una cuestión. Aquí desiderata es el cáncer infanto-juvenil y la obesidad infanto-juvenil. Después tenemos también el punto de implementación, crear una estrategia y finalmente el monitoreo. Divulgamos el resultado de lo que fue implementado y evaluamos la implementación de la acción. Dos ejemplos prácticos de nuestra actuación pensando en la formación en salud para la política pública es la construcción del panorama de la oncología pediátrica. El panorama se lleva a cabo desde 2014, son 6 publicaciones, 5 para el estado de Río de Janeiro y una publicación para Brasil, publicada en agosto en el Congreso de Oncología Pediátrica. Y ustedes tienen aquí el enlace y podemos también disponibilizar en el chat. Y allí tenemos también el panorama de obesidad de niños y adolescentes que es más recién. Tenemos 2 publicaciones en Río de Janeiro y publicamos el panorama en formato digital que está en este enlace. Hablando del panorama de la obesidad, aquí tenemos informaciones basadas en el base de datos de SISVAN, que son datos abiertos. Transformamos eso en información más intuitiva, la plataforma es más estable, entonces la búsqueda de información para la edad entre 0 y 19 años fue optimizada en este formato digital. Y dentro del panorama lo que podemos encontrar es perfil nutricional y antropométrico por edad, niños y adolescentes. También tenemos datos cualificados sobre consumo y hábitos alimentarios. También estratificamos por sexo, y raza y color. Todas las informaciones. Tenemos también los datos desfragmentados con el menor nivel a partir del SISVAN, cómo se recompila por municipio. Es posible obtener la información a nivel nacional y de estado. El acceso es rápido y mucho más estable que la plataforma del SISVAN. Para la obesidad infantil es un problema más serio de lo que parece. Es un título y para contextualizar, pensando en la obesidad a nivel nacional y global, tenemos el 60,3% de la población adulta brasileña está por arriba del peso ideal. Cuando pensamos en niño, 1 en cada 3 en Brasil presenta sobrepeso o obesidad. Y destacamos aquí que eso es un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Y cuando hablamos de cáncer, el niño en la vida adulta está más propenso al cáncer. El Brasil está en la 5ª posición con mayor número de niños y adolescentes con obesidad. Esa es una estimativa para 2030. A nivel global son 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso o obesidad. Aquí ustedes pueden ver la presentación de la plataforma. El dado se presenta así, con estos rostros. Intentamos hacerlo de la forma más intuitiva, más informativa. Ese es solo una presentación, es la distribución percentual entre niños y adolescentes. El dato es de Brasil, es de 2020. Y más allá de esta información, podemos también accesar esa información de forma más fragmentada con número absoluto, estratificado por raza, color y sexo, como les dije antes. Y lo que tenemos de esa información
Destaco aquí la cobertura y la calidad del dato, como mencionó Ana, es necesario. La cobertura del SISBA es baja. Tenemos una limitación en comparación con el registro del dato en el sistema. Entonces, eso nosotros lo incorporamos en la plataforma. Todas las informaciones que presentamos, nosotros informamos la cobertura que se calcula a partir de los datos disponibles en el SISBA y la población del territorio. Pensando en Brasil, del total de los niños y adolescentes que están registrados en Brasil y estimados para 2020, tenemos una información solo de unos 15,4%. Entre nada y un poco de información, trabajamos con esta poca información que ayuda a mejorar las informaciones y nos da una idea, aunque no ideal, del escenario. Ese dato es para los niños entre 0 y 19 años. Vemos aquí que el 33% de esos niños y adolescentes tienen sobrepeso, considerando esta cobertura. No hablamos de la población en general. Es necesario destacar la desnutrición, que son 5%, pensando siempre en esa cobertura que les presenté. Otra información que tenemos en el panel es el consumo alimentario por edad. Para cada edad tenemos algunos indicadores específicos y eso fue una opción y la cobertura es aún inferior del estrato nutricional, que es el 0,74%. Tenemos esa limitación para la inclusión y la recompilación de esas informaciones. Entonces dividimos aquí los dos blocos con indicadores de mayor riesgo para la salud y de mayor beneficio. El consumo de alimentos industrializados. De esa cantidad de niños y adolescentes, el 85% reportan consumir alimentos en 24 horas ultraprocesados. En relación a realizar por mínimo comer 3 veces al día, tenemos el 21%. Para la seguridad alimentaria solo tenemos 21% que han reportado comer 3 veces por día. En relación a la obesidad, aquí tenemos una idea del panorama para pensar sobre la seguridad alimentaria. Aquí traigo un poco del panorama de la última publicación a nivel nacional. Lo que sabemos es que entre los niños de los grupos de 0 a 19 años, cuando excluimos la mortalidad por accidentes, por suicidio, la principal causa de muertes por enfermedad en esos grupos etarios son las neoplasias. Y vemos entonces algunas informaciones relacionadas a la mortalidad y el acceso al tratamiento de esos niños. Este es un dato de panorama, la información del número de servicios habilitados en oncología pediátrica en Brasil. Tenemos 75 servicios y aquí la distribución por región. Vemos aquí es pequeño, pero aquí es el símbolo, es el número. Aquí tenemos los médicos, los oncólogos pediátricos. Esa es la razón por 1 millón la proporción por 1 millón de pacientes es 5,2 y vemos la distribución por región. Y vemos que la centro-oeste es la que tiene el menor percentual. Y también la cobertura de la atención básica, y vemos la distribución. Y la región norte es que tiene la cobertura más grande. Y esta es una estimativa del INCRA, que existen
8.460 niños con cáncer, niños y adolescentes. Yo traje, les muestro este dato porque es asociado a lo que les enseñé también. Aquí tenemos el traslado de los usuarios para el tratamiento oncológico, muy conectado al slide anterior, la proporción de las personas, de los niños que quedan en sus regiones de origen. Entonces, la región norte y centro-oeste es que la que tiene el más grande desplazamiento de los niños para el tratamiento generalmente para São Paulo. El 70% de los desplazamientos por tratamiento se dirigen hacia São Paulo. Cambiando, aquí pasamos para la mortalidad por cáncer infantil por región, comparando Brasil y Estados Unidos. Esos percentuales de mortalidad son estandarizados internacionalmente. Vemos que el percentual aquí más claro está estagnada. En el 2020 teníamos una mortalidad del 43 para 1 millón. En 2000, discúlpeme, en 2000 43 para 1 millón y en 2019 este número pasa a 42. Entonces la reducción es pequeña y comparando con los Estados Unidos para ver que es posible tener esa reducción, comprendiendo que el contexto es diferente con dinámicas sociales diferentes también. Tenemos para los Estados Unidos 28 para 1 millón la mortalidad de 28 por millón. En 2018 22 con una reducción más grande y estratificando la mortalidad del 2019 a 2000. Del 2000 a 2019 vemos que la mortalidad es más grande, es del 51.1 por millón de adolescentes y aquí la mortalidad en Brasil con base en el color y la raza. Aquí tenemos el percentual general y lo que logramos observar es que entre los indígenas la mortalidad es mucho más alta, seguida de la población blanca, negra y finalmente amarilla. Y hablando de la calidad de los datos, no tengo la evaluación de todos los datos y de la amplitud de la información. Entonces, pensando en el registro hospitalario y pensamos en las 12 variables, tenemos el 75% de estas variables es clasificada como excelente, o sea, el menos de 5% sin información. Es un dato bueno para trabajar y cuando miramos la información clasificada como de poca calidad, tenemos la raza y color 38 y el estadio de la enfermedad que es del 45% y la variable de la estadificación que es una variable a la cual no tuvimos acceso. Finalmente, volviendo al tema, les presenté eso para hablar de algunos resultados del panorama, que es una acción muy práctica, usando esos datos para política pública. Usamos esa información en el foro de oncología pediátrica, donde los gestores de SUS y investigadores de la situación pueden pensar en políticas públicas para los niños dentro del municipio de Río de Janeiro. También tenemos el Unidos por la Cura, que organiza el flujo de los niños de la atención primaria hacia los hospitales oncológicos del estado de Río de Janeiro. Es un ejemplo práctico de cómo usar esos datos para transformar y pensar en acciones para estas áreas. Y finalmente el proyecto de ley para medidas de prevención de obesidad
infantil que estamos divulgando en el estado de Río de Janeiro para subsidiar con informaciones. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Michelle. Dos ejemplos excelentes de trabajo basados en los datos. El Instituto Desiderata es reconocido por su actuación en políticas públicas en Río de Janeiro. Es muy bueno ampliar este proyecto a nivel nacional. Otras instituciones locales más chiquitas que no tienen esa habilidad en la extracción y análisis de datos, sería una excelente herramienta para que lograran hacer algunas acciones de políticas públicas. Entonces ahora ya sabemos de dónde viene la base para el trabajo del Instituto Desiderata y nos vemos para nuestro debate. Ahora, finalmente, tenemos una invitada muy especial que estamos ansiosos para recibir, Tatiana Toporkov, que es cirujana dentista, postdoctora por la salud pública de la Universidad de São Paulo, doctora del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, con experiencias en epidemiología y enfermedades no transmisibles y epidemiología de cáncer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, doctora. Hola, soy Tatiana, profesora en la Universidad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. Gracias por estar aquí con Nina, Michelle. Gracias por la oportunidad. Estoy feliz de participar de este foro. Es una pregunta difícil. ¿Cómo los datos pueden influir en políticas públicas? La pregunta tendría que ser cómo se puede hacer política pública sin datos, porque datos son la materia prima de cualquier política pública que quiera ser efectiva. Entonces, ¿por qué nos preguntamos cómo hacemos que el dato pueda incidir en la política pública si la política pública parte de una voluntad que viene de un sentimiento? Es muy común pensar en el dato como algo muy objetivo y poco relacionado a los sentimientos de lo que sentimos. Pero vean, cuando tuvimos 500,000 muertes por COVID, es imposible decir que esta información, ese dato, porque ya estaría transformada en información, no nos ha tocado de alguna manera. Entonces yo le traje un ejemplo de cómo el dato puede sí traernos sentimientos y voluntades que podrán suscitar políticas públicas. Le traje aquí un poema de Ferreira Goulart que se llama Poema Brasileño, escrito hace muchos años, que decía: en Piauí, en cada 100 niños que nacen, 78 mueren antes de completar 8 años de edad, de cumplir 8 años de edad. Y sigue: en Piauí, en el estado de Piauí, de cada 100 niños que nacen, 78 mueren antes de cumplir 8 años. Y así sigue: en Piauí, de cada 100 niños y que nacen, 78 mueren antes de cumplir 8 años de edad. Vean que es una única frase epidemiológico que creó el poema más triste que yo conozco. Como hubo un momento en la historia de que cada 100 niños que nacían en un país, en un lugar, 78 morían antes de cumplir 8 años. Entonces vean que datos pueden traer voluntades, deseos de mudar y de cambiar y de crear políticas. La forma de presentar los datos pueden determinar si queremos cambiar más o menos y si él va a comunicar una forma. No es el objetivo de mi presentación, pero tenemos representaciones gráficas que son muy interesantes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vean, esos gráficos son figuras
de la Organización Mundial de la Salud. La OMS tiene una página que se llama Stories en Salud, Historias en Salud, solo para presentar gráficos que sean sencillos para la población en general, porque es la población que va a ayudar a hacer presión para los cambios. Entonces aquí tenemos una comparación a mi derecha de países de bajos ingresos con altos ingresos, y todo lo que se ve aquí en verde son muertes por enfermedades infecciosas, y lo que se ve en azul es muerte por enfermedad no transmisible. Y aquí tenemos el tiempo. El tiempo muestra que desde los años 2000 en los países ricos casi no tenemos muertes por enfermedades infecciosas, y en los países pobres tenemos un alto percentual de muerte por enfermedades infecciosas y no transmisibles. Y eso impacta en políticas públicas, porque es conociendo mi escenario que puede hacer el impacto. Entonces aquí tengo una estructura para las enfermedades no transmisibles y tenemos un plan estratégico para enfrentar eso, que es el segundo plan estratégico. Tuvimos un primer plan que fue de 2011 hasta 2022 y el que va de 2022 hasta 2030, 2021 hasta 2030. Y vean que cómo vamos a hacer el monitoreo de ese plan, si estamos logrando cumplir los objetivos, se basa en datos e informaciones basadas en datos. El monitoreo presentado por ese plan es de reducir la mortalidad precoz por enfermedades no transmisibles en 2%, la prevalencia del tabaquismo, usando datos que se transforman en información que permitirán el monitoreo de la política pública. El dato no solo incide en la política pública, porque a partir del reconocimiento de que esos datos son importantes, se construye un plan de enfrentamiento y se usan estos datos para el monitoreo, como también podemos descubrir o percibir que existen datos que son muy importantes y que no están disponibles, y cuáles son los desafíos para usar los datos en las políticas públicas. En el primer momento no tengo datos, puedo tener datos que no sean conocidos, puedo tener datos que existen pero las personas no logran accesar, o sea, ese no se traduce para quien hace la política pública o interactúa en la construcción de la política pública. Y puedo tener el dato, y el dato que llamamos de trasladado, que es traducido para el gestor, para las personas que componen el grupo que va a formular la política pública, y a partir de ahí podemos crear una política pública más eficaz, más efectiva. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos datos? Podemos encontrar, buscar, tentar recompilar esos datos, y si no tenemos y no podemos recompilar, no tendré ese indicador en mi política pública, y él no va a generar una política pública porque no soy capaz de diagnosticar en dónde está el problema. Y esa es la tristeza de no valorar el dato, porque si no tenemos el dato, no tenemos la información, podemos no reconocer la dimensión de un problema y al final no tener una política pública que pudiera ser interesante. Vamos a pensar en COVID. Si no tuviéramos los datos, no saberíamos que serían 500,000 muertos, 600,000 muertos. Esos datos son muy importantes, incluso para saber cuándo vamos a salir de casa. Por ejemplo, el Plan São Paulo para la contención y la prevención de COVID se basó en datos, en informaciones muy sencillas, que eran
los lechos disponibles en los hospitales, la ocupación hospitalaria, la incidencia de los nuevos casos, la mortalidad, número de muertos al diario. Eran datos sencillos y nosotros hasta bromeamos diciendo que todos que fueron juez de fútbol, toda la población de Brasil también están ahora epidemiólogos frente al jornal, al noticiario, analizando los datos. La curva de COVID es la progresión de la información muy sencilla y clara para la población basada en datos de salud que cambió el comportamiento de toda la población. Con seguridad, todos los que comprendieron los gráficos de COVID tuvieron miedo de salir en la casa, no solo en el inicio de la pandemia, sino que en la segunda ola también. El dato nos determinó lo que debíamos hacer. Son los datos que permitirán que saquemos las mascarillas, que podamos hacer grandes reuniones al final del año o no. El dato es imprescindible. Todo lo que sucedió con la COVID es el resultado de una política pública de comunicación de la información de una enfermedad a través de los gobiernos. Es un ejemplo sencillo de una divulgación e información de una información a través de un dato. Todos, aunque no sea de enfermedad no transmisible, todos aquí ya tuvieron acceso o vieron en estos 2 últimos años este gráfico que les enseño ahora, que es el gráfico mostrando que era necesario bajar la curva de COVID. Este gráfico es un buen ejemplo de cómo un dato puede llevar a la política pública. Podríamos haber tenido política pública de intentar disminuir, reducir esta curva, como Australia intentó hacer, en Nueva Zelanda también. Nosotros, a partir de un dato que en realidad de curvas que vinieron de informaciones de datos de la gripe española, de 2 ciudades de los Estados Unidos, Filadelfia y San Luis, entendimos que era mejor disminuir esta curva, reducir el número de los casos, la velocidad de propagación de COVID, y eso se transformó en política pública. No pensamos en erradicar la curva, intentamos solo reducir basados en una epidemia anterior. La manera como presentamos el dato puede motivar o desmotivar, motivar más o menos un mismo dato, y a veces puede hacer con que las personas comprendan mejor o peor. Ese es un ejemplo del observatorio global, porque yo sabía que Vía iba a hablar de Abrale, porque yo podría haber traído los ejemplos de Abrale. Pero aquí tenemos una información interesante. Yo podría decir: tantos miles mueren de cáncer, 150.000 mueren de un tipo de cáncer o de otro tipo, y yo hablaría y en un momento ya no tendría mucho sentido para ustedes. Pero si les digo que en cada 4 hombres que ustedes conocen probablemente van a desarrollar un cáncer, y 1 en cada 5 mujeres va a desarrollar un cáncer, ese es un dato que puede asustar. Y si digo que 1 en cada 8 hombres va probablemente morir, y 1 en cada 11 mujeres probablemente se morirá, eso también impacta y te da una idea que es una enfermedad muy importante y tiene un alto impacto en la sociedad, y que tiene que ser el objeto de políticas públicas. Y si les digo que hasta 2020 nosotros tuvimos más o menos 20 millones de casos de cáncer, pensando en términos de carga, y que hasta 2040 ese número del 19,3 millones a este número se añadiría 12,9, tendríamos 32,2 millones de cáncer al año en 20 años, ¿cierto? Dentro
dentro de 20 años. Entonces ahora ya tenemos casi 20 millones y pasaríamos a 32 millones, lo que se espera para 2040. Eso crea una necesidad de política pública